Les doy la bienvenida a este módulo sobre análisis costo-beneficio social para la evaluación de proyectos ambientales. Este módulo se circunscribe en el curso sobre planeación, diseño y evaluación de políticas para la sustentabilidad de forma incluyente. En este módulo, lo que veremos es cómo se aplica una herramienta que es utilizada a lo largo y ancho del planeta para evaluar realmente si un programa es rentable desde el punto de vista social. La rentabilidad social, como veremos más adelante, no solamente incluye la rentabilidad financiera, sino que incluye aquellos servicios ecosistémicos que son importantes para el tipo de proyectos de desarrollo que incluyen la perspectiva de sustentabilidad. Gracias. Bienvenidos al curso de planeación, diseño, evaluación y acciones políticas ambientales para la construcción de un país incluyente. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es el análisis costo-beneficio social para la evaluación de la inversión en proyectos ambientales. Antecedentes. En 1840 tenemos el primer antecedente teórico con el profesor Jules Dupuy en Francia. El profesor Dupuy era un ingeniero civil interesado en saber la eficiencia en el gasto de las grandes obras hidráulicas o de infraestructura. Por ejemplo, él fue pionero en tratar de responder cuáles serían las aportaciones o cuál sería la disponibilidad a pagar de los usuarios de un puente que cruzaba un río para financiar la construcción misma del puente a lo largo del tiempo. Es ahí como nace el análisis costo-beneficio o el análisis financiero. Posteriormente, en los años 30, se genera con la caída en 1929 de la bolsa de Nueva York la crisis de Wall Street, una crisis económica generalizada en un escenario de alto desempleo. Al haber alto desempleo, los teóricos de la economía no concordaban sobre qué resolver. Por un lado, los economistas ortodoxos decían que tarde o temprano los mercados se iban a ajustar y se iba a reducir el desempleo. Sin embargo, el economista John Maynard Keynes, comentando en un tono un tanto sarcástico, decía: en el largo plazo todos estaremos muertos. Es por ello que tenemos que actuar inmediatamente. Y surge el keynesianismo como una nueva postura teórica en la cual se comenta que en una situación de alto desempleo lo que se necesita es la acción decidida del Estado para generar grandes obras que generen a su vez empleo y que esos empleos y esos salarios generen la economía y la calienten la economía y sean como un motor de la misma. Y en efecto, esa postura teórica se ve cristalizada posteriormente con el nuevo pacto social que dicta el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando declara la guerra contra la pobreza. Es entonces que las grandes obras de infraestructura en los Estados Unidos comienzan a hacerse, las grandes carreteras, las grandes presas, etc. En ese contexto es que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos aplica la metodología de análisis costo-beneficio desarrollada anteriormente por el profesor Dupuy y principalmente la aplica a obras hidráulicas en aras de la en aras de la eficiencia se vuelve su uso obligatorio. Es entonces el valor, el criterio de eficiencia dentro de la política pública el más importante que atañe al análisis costo-beneficio. Es decir, el análisis costo-beneficio nos va a dar una medida de la rentabilidad neta de los proyectos, con lo cual nosotros podemos maximizar el rendimiento del presupuesto gubernamental o de cualquier otro presupuesto, porque la herramienta es suficientemente flexible para
aplicarse en distintos contextos, tanto en el privado como en el público, como en el de las organizaciones sociales. Es en los años 60 que se aplica en Inglaterra para la línea Victoria del metro y posteriormente para la carretera M1, es decir, para el transporte en general. Y desde entonces se ha convertido en el estándar básico para evaluar los proyectos de política pública en todo el mundo. Es usado por las grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Aquí lo que tenemos son ilustraciones, el teórico del keynesianismo John Maynard Keynes y el presidente Roosevelt, en donde alude al nuevo pacto social, a la lucha contra la pobreza a través de las grandes obras de infraestructura para combatir el gravísimo problema de desempleo que se dio en aquella época. Pues bien, ¿cuáles serían entonces los antecedentes para México? Pues a raíz de la crisis de los 80s, el ajuste estructural en el cual el condicionamiento de nuevos créditos internacionales estaba sujeto a una serie de ajustes en la política económica y también con base en una nueva tendencia en el mundo por reinventar el gobierno para hacerlo más ágil, para introducir los conocimientos que se tiene sobre los incentivos a los cuales responde la gente. Crece el interés por la eficiencia, pero también por la transparencia en la rendición de cuentas. Surge entonces la necesidad de evaluar los proyectos sociales financiados desde el Estado. Desde principios de los años 90, el Congreso de la Unión determina que se deben evaluar los programas públicos que involucran subsidios. En 1996, el subsecretario de Planeación de Semarnat tiene la inquietud de llevar a cabo una evaluación de programas de desarrollo regional sustentable, los PRODERS, y debido a la naturaleza económica, social y ambiental del programa, sugerimos en aquel entonces la utilización del consabido análisis costo-beneficio social. Aquí se muestra un mapa de lo que en aquel entonces era el programa de desarrollo regional sustentable, y como verán ustedes, era un programa que se extendía a lo largo y ancho de la República, desde ecosistemas muy variados como el semidesierto de Coahuila y el semidesierto del sur de Sonora, la zona de riego del sur de Sonora, hasta los bosques templados del centro del país, las selvas como la Lacandona y la selva de Calakmul, como la costa de Chiapas y la costa de Guerrero. Es decir, se necesitaba una herramienta suficientemente versátil que pudiera atender muy distintos contextos y los pudiese evaluar. Bien, toda evaluación requiere la medición de los efectos sobre las variables objetivo. Es decir, la evaluación se refiere a un término, sobre todo a un criterio de política pública, que diremos que es el criterio más importante, que es la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la medida en la cual la política pública avanza en el objetivo que se ha planteado. Es la medida en la cual se logra o se consigue ese objetivo. En el contexto específico de los PRODERS, el programa aspiraba a la elevación de la calidad de vida de la población en comunidades rurales marginadas a través de sistemas de producción eficientes, tanto económica como ambientalmente. También buscaba la elaboración de modelos de desarrollo regional que permitieran formular escenarios, evaluar el impacto de sus acciones y proyectos y generar políticas futuras. Era, en suma, un ejercicio de instrumentos de planeación local y regional. Ahora bien, para poder llevar a cabo la evaluación se requiere saber o tener en cuenta el diagnóstico de la situación inicial, y ello es importantísimo para distinguir el estado de las variables antes de la intervención, para poder ver posteriormente de la intervención el avance en ellas. Es así como llegamos al concepto de análisis costo-beneficio social. Primero,
El análisis costo-beneficio simplemente, o también llamado análisis costo-beneficio privado o análisis costo-beneficio financiero, es simple y sencillamente la relación entre los costos y los beneficios derivados de un proyecto en términos monetarios, es decir, en pesos y centavos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un análisis costo-beneficio privado y un análisis costo-beneficio social? Pues que el análisis costo-beneficio social incorpora el costo de oportunidad real de los recursos empleados en los proyectos, pero sobre todo cuando consideramos proyectos de tipo ambiental, añade al análisis privado aquellos costos, beneficios que no se reflejan en las transacciones de mercado, es decir, las externalidades. Bien, ¿qué significa una externalidad? ¿Cuál es el concepto de externalidad? La externalidad es un concepto en el cual se hace referencia al mercado. Es algo externo al mercado. Puede haber externalidades positivas y externalidades negativas. Una externalidad negativa es una situación en la cual una persona, una empresa, un agente económico en general causa un daño a los demás por el cual no se hace responsable. Piensen por un momento en temas de contaminación. Cualquiera de nosotros que utiliza su coche y manda humos a la atmósfera, dañando la salud de todos los que compartimos esta cuenca, pues estamos generando una externalidad negativa. En cambio, una externalidad positiva es una situación en la cual un individuo, un agente, una comunidad, una empresa genera un beneficio a los demás por el cual no es compensado. Un ejemplo muy sencillo sería si tuviéramos una vista de helicóptero y viéramos la copa de unos árboles frutales y viéramos que la producción de esta huerta es de 2 toneladas, ¿qué pasaría si de repente el vecino a ese terreno pusiera un apiario, unas cajitas con abejas? Pues bien, lo que sucedería es que si cosechaba 2 toneladas en un determinado año, al introducir las cajitas de abejas, sin hacer ningún esfuerzo adicional, podría cosechar quizá hasta 4 toneladas, el doble. Aquí claramente se ve la externalidad, es decir, el efecto de la polinización de las abejitas sobre la huerta generó un aumento de la producción y es un servicio o un beneficio ecosistémico que se genera de del vecino que pone sus abejitas al vecino que tiene una huerta. Pero ese aumento en la cosecha, esas 2 toneladas adicionales, no son compensadas al vecino que tiene las abejas. Así, de manera general, cualquier núcleo agrario, forestal o no forestal, que conserve la naturaleza, que conserve la cubierta forestal, genera una serie de servicios ecosistémicos al resto de la sociedad por el cual no se les compensa, es decir, se captura carbono, se infiltra el agua en los acuíferos, se protege contra los eventos hidrometeorológicos extremos, se genera un paisaje, se genera hábitat, es decir, una serie de servicios por los cuales esas comunidades no son compensadas y por ello no tienen un gran incentivo a conservar. Si su gran necesidad es subsistir, probablemente cambien el uso del suelo de una cubierta forestal para meter ganado o sembrar productos agropecuarios, con lo cual los servicios ecosistémicos proveídos por los bosques y las selvas, pues no se tendrían. Muy bien. Para poder aplicar el análisis costo-beneficio, primero tenemos que entender una tipología de proyectos en torno al tipo de beneficios y de costos que se generan en esos proyectos. Entonces, en esta sección hablaremos de la tipología de proyectos de desarrollo sustentable en contextos rurales y su relación con el análisis costo-beneficio social. Muy bien.
efectos positivos sobre los beneficiarios del programa pueden ser de diversa índole. Pueden ser efectos positivos sobre el ambiente y el ingreso de los beneficiarios de manera directa. Por ejemplo, la siembra de avena besa para venta o insumo, la plantación de especies maderables, las unidades de producción acuícola, todos ellos son efectos positivos sobre el ambiente. Por ejemplo, la avena besa es una avena que retiene el suelo, con lo que evita la erosión cuenca abajo, pero al mismo tiempo se puede cosechar para venta, y también en el proceso de crecimiento fija el nitrógeno de la atmósfera en el suelo, con lo cual lo enriquece. La plantación de especies maderables también es un proyecto que tiene efectos positivos sobre el ambiente en términos de la captura de dióxido de carbono y de una serie de servicios ecosistémicos que da tener una cubierta forestal, pero cuando se cosecha, pues se da un beneficio económico directo a los beneficiarios. Los efectos directos sobre el ambiente e indirectos sobre el ingreso de los beneficiarios son aquellos en los cuales directamente se conserva o se incrementa el capital natural, pero que posteriormente puede tener un beneficio sobre el ingreso de los beneficiarios. Por ejemplo, los proyectos de conservación de suelos agrícolas a través de terrazas y las presas de gavión para control de escorrentías. ¿Qué es esto de indirecto? Bueno, el efecto directo sobre el ambiente implica la acción de conservar los suelos agrícolas a través de terrazas, una obra que genera la conservación de los suelos. Pero es indirecto sobre el ingreso de los beneficiarios una vez que se utiliza la terraza para sembrar. Si la terraza no fuese utilizada para sembrar, solamente tendríamos el efecto directo sobre el ambiente. Es solamente cuando se siembra que se puede tener el efecto indirecto, es decir, secuencial, sobre el ingreso de los beneficiarios. Y también tenemos efectos que pueden ser directos sobre el ambiente e indirectos sobre el ingreso de los beneficiarios. Por ejemplo, un proyecto de estufas rurales directamente reduce la presión sobre la cubierta vegetal, pero al mismo tiempo reduce la cantidad de tiempo dedicado o bien a recolectar leña o genera un ahorro por la leña en caso de ser comprada, por la leña que ya no se tiene que comprar al tener una estufa rural mucho más eficiente. Muy bien, entonces podemos tener efectos sobre el ambiente por un lado y efectos sobre el ingreso. Y pueden ser directos, indirectos o nulos, y también directos, indirectos, nulos o negativos. En términos del proyecto PRODERS, pues vemos el tipo de proyectos que se realizaron, como las plantaciones, la conservación de flora y fauna directamente, los proyectos piscícolas, los proyectos de viveros comunitarios y los de suelos y escorrentías. Aquí hay un ejemplo. Esta es una presa de gavión que es construida con cubos vacíos o huecos de malla ciclónica que se van llenando con piedras, y es una manera muy económica de generar una presa para evitar que estas cárcavas, estos cañones que se generan cuando llueve en el desierto y que arrastran la tierra, pues evitar que crezcan, pueden acumular agua. Ahora bien, ese es un efecto directo sobre la conservación del suelo y sobre la conservación del agua, pero tiene un efecto indirecto sobre el ingreso de los beneficiarios, porque esta agua que no existía almacenada antes puede ser utilizada para la producción agrícola. Otros proyectos interesantes es, por ejemplo, el proyecto en el cual la malla con la que se pesca, en lugar de ser muy pequeña, se hace más grande, con el objeto de dejar pasar a los peces juveniles que no tienen valor comercial y dejar atrapados a los peces grandes que sí tienen valor comercial, con lo cual se disminuye el desperdicio y se mantiene la población, el capital natural de pesquería. Así hay muchos ejemplos en los proyectos PRODERS.
Ahora bien, una vez que tenemos identificados tanto los efectos directos e indirectos, podemos pasar a la ejecución del análisis costo-beneficio social. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, se tiene que tener mucha claridad en la identificación de los beneficiarios, y esto es cierto de proyectos grandes y de proyectos pequeños. Es importante saber quién y cómo se va a beneficiar y cuál va a ser el ingreso monetario, pero también es importante identificar a aquellos que van a salir afectados por los proyectos, porque en muchas ocasiones proyectos que pueden tener una alta rentabilidad pueden ser saboteados o obstaculizados por aquellos que se podrían ver potencialmente afectados. En segundo término, tenemos que hacer un análisis o un examen de los diagnósticos iniciales del proyecto, es decir, la revisión del proyecto en gabinete. ¿Qué es lo que se espera en términos de las variables? Por ejemplo, en una plantación, el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas, o en el caso de una presa, la cantidad de almacenamiento de agua. En el caso de una plantación con especies maderables, el precio al que se va a vender la cosecha una vez realizada. Luego, el siguiente elemento que es sumamente importante es la identificación precisa de la vida útil del proyecto, es decir, la duración del proyecto. Y esto va a ser especialmente importante en el análisis costo-beneficio, como lo veremos posteriormente, que es necesario traer a valor presente el flujo de ingresos que se darán a lo largo de todos los años que dure el proyecto. Una tasa de descuento común, que explicaremos posteriormente, y muy importante para proyectos ambientales, la identificación de esas externalidades ambientales y sociales. Una vez que hemos podido entender la lógica que hay detrás del análisis costo-beneficio social, los elementos necesarios para construirlos y las fórmulas necesarias para ser aplicadas, estamos en condiciones de ver un estudio de caso. Este estudio de caso se sitúa en el estado de Sonora, en la parte sur, y es un proyecto de reforestación con especies nativas, misma que va a ayudar a la población pobre del estado a tener un desarrollo compatible con la conservación de recursos naturales. Les invito a que lo sigan viendo. La pregunta es, si un proyecto tendrá distintos flujos de ingresos a lo largo del tiempo, es decir, en distintos años hacia el futuro, tenemos que encontrar una regla que nos permita convertir esos pesos del futuro al pesos del día de hoy. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues por la sencilla razón de que el dinero en el futuro vale menos que el dinero del día de hoy. Hay muchas razones por las cuales esto sucede. Una de ellas es la incertidumbre. Yo no sé si estaré vivo dentro de 10 años, no sé si voy a poder disfrutar de ese dinero. Yo no sé si las condiciones económicas cambien. Yo no sé si hay una serie de factores que no me permitan disfrutar de la misma manera el dinero que podría disfrutar hoy. Pues bien, esa misma razón es la que permite que los bancos hagan negocio. El negocio de un banco es, por un lado, pedirle prestados a los ahorradores, tener ese dinero y prestarles a los deudores. Y lo que hace es capitalizar la diferencia entre lo que le paga a los ahorradores y lo que les cobra a los deudores. Pues bien, ese premio o ese castigo se llama tasa de interés. Es el premio al ahorro o el castigo al no ahorro, al consumo presente con la promesa de pago futuro. Supongamos que estamos en la situación de un ahorrador. Un ahorrador que quisiera saber en cuánto se va a transformar su dinero hacia el futuro. Es decir, vamos a tratar de derivar qué es esto del interés compuesto hacia el futuro.
Supongamos que la tasa de interés es del 10% y que tengo un capital inicial, K0, igual a 100 pesos. 100 pesos es el capital que yo meto al banco y R es la tasa a la cual se va a multiplicar ese capital para obtener el dinero en el futuro. Pues bien, el dinero en el futuro, K1, va a ser igual a K0 por R. En este caso, K1 es igual a 100, es K0 por R más K0. Ahorita vamos a ver. Digamos, tenemos estos 100 pesos más el premio. ¿Cómo se calcula el premio? Pues estos 100 pesos multiplicados por 10%, por la tasa de interés, es decir, 100 pesos del capital inicial más estos 100 por el premio, que 10% es 0.1. Al final, mi K1 va a ser igual a 100 más 10, igual a 110 pesos. Muy bien. Ahora bien, supongamos que yo soy un ahorrador virtuoso, es decir, que dejo mi dinero en el banco para que genere intereses un segundo año. Uno podría pensar, si la tasa de interés es 10% y tienes 100 de capital inicial, ganarás 10 pesos cada año. No, justamente la idea del interés compuesto es considerar que ese capital va a ir creciendo a lo largo del tiempo y, como veremos posteriormente, crece de manera exponencial. Muy bien, podemos poner esto en términos algebraicos. Entonces, K1 es igual a K0 por la tasa de interés por el capital inicial, los 100 pesos más 0.10 por 100 pesos. Esta expresión yo la puedo factorizar el K0. Esta expresión sería K0 por 1 más R. K0 por 1 es K0, K0 por R es RK0. Eso es el capital a futuro. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber cuánto sería mi capital en el año 2 si lo dejara 2 periodos consecutivos? Pues ese capital sería lo que genere en el año 1 más 1 más R. Pues bien, podemos aquí hacer una sustitución. Yo sé que K1 es igual a K0 por 1 más R y lo puedo sustituir aquí. K1 es igual a K0 por 1 más R, con lo cual ya tengo esta expresión multiplicado por 1 más R. Entonces, K2 va a ser igual a K1 por 1 más R o alternativamente K0 por 1 más R por 1 más R. Por lo tanto, K2 es igual a K0 por 1 más R al cuadrado. Nótese cómo este factor se elevó a la segunda potencia. Por analogía, si K1 es igual a K0 por 1 más R a la 1 y K2 es igual a K0 por 1 más R a la 2, de nuevo, K1 es igual a K0 por 1 más R a la 1 y K2 es igual a K0 por 1 más R a la 2, por lo tanto, por analogía, K3, es decir, si lo dejamos 3 periodos, va a ser igual a K0 por 1 más R al cubo. K10 entonces será K0 por 1 más R a la 10ª potencia. Pues muy bien, esto se llama la tasa de interés compuesta o la composición. Pero a nosotros realmente lo que nos interesa es lo contrario. Aquí preguntamos, un capital el día de hoy, ¿por qué factor se le debe multiplicar para encontrar lo que voy a tener yo de ganancia en el futuro? ¿Por qué factor debo multiplicarlo?
Pues muy bien, si K1 es igual a K0 por 1 más R, el factor que me puede convertir pesos de hoy a pesos a futuro es 1 más R. Por simetría, si yo este 1 más R lo paso del otro lado dividiendo, ya encontré entre qué número debo dividir K1 para traerlo a dinero del día de hoy. Es decir, por cuánto tengo que descontar un dinero dentro de un año, es 1 más R a la 1 para convertirlo en dinero el día de hoy. Por analogía, K2 entre 1 más R al cuadrado va a ser los pesos del día de hoy. Tengo que dividir los pesos dentro de 2 años entre 1 más R al cuadrado para convertirlos en pesos de hoy. Los pesos dentro de 10 años tengo que dividirlos entre 1 más R a la 10ª potencia. Tengo que descontarlos por ese factor para convertirlos en pesos del día de hoy. Ya estamos entonces en condiciones de aplicar nuestra fórmula, porque lo que podemos hacer, si regresamos, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Año con año vas a estimar todos los beneficios totales, que incluyen los beneficios directos, los beneficios indirectos y las externalidades ambientales positivas en el periodo T. Año con año se calculan esos beneficios en el año T, se le restan los costos totales, incluyendo los costos directos y los indirectos y las externalidades ambientales negativas, y se le restan para tener el beneficio neto año con año. Una vez que se les resta, lo que se tiene que hacer es año con año dividirlos por su respectivo factor de descuento. Aquí, si el año es 2, sería 1 más R elevado a la 2ª potencia. Muy bien. Más adelante nos daremos cuenta muy concretos. La relevancia del descuento sería ver la tasa de interés compuesta y preguntándose cuál sería el valor de 100 pesos en el futuro al día de hoy. Es decir, ¿cómo se verían esos 100 pesos descontados? Aquí lo que queremos ver es cuál es el efecto de la tasa de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés, mucho menor va a ser esos 100 pesos traídos a valor presente. Por ejemplo, al 5% dentro de 10 años, esos 100 pesos valdrán 61. ¿Cómo obtuve 61? Dividiendo 100 pesos entre 1 más R a la 10, donde R es 5%. Fíjense cómo ese factor se multiplica casi por 5 cuando la tasa de interés creció solamente en 4 veces. Es decir, aquí este 16.15, ¿qué significaría? Significaría, si yo obtengo 100 pesos dentro de 10 años, pero la tasa de interés a los cuales los descuentos 20%, yo voy a ese dinero, esos 100 pesos van a ser equivalentes a 16 pesos tan solo. Pero fíjense cómo esto se exacerba a lo largo del tiempo. 100 pesos dentro de 30 años con una tasa de 5% equivalen a 23 pesos hoy. Pero esos mismos 100 pesos dentro de 30 años con una tasa del 20% equivalen tan solo a 42 centavos. Es por eso importante saber que si aumenta la tasa de interés, el dinero que tenemos al futuro se va a descontar, se va a prácticamente pulverizar, se va a hacer muy muy pequeñito. Esta es la fórmula del cociente costo-beneficio. Ustedes recordarán, beneficio menos costo mayor que 0 es el beneficio neto, ¿sí? Beneficio entre costo es el cociente costo-beneficio. Simplemente esta formulita lo que se hace es, de nuevo, sumar todos los beneficios en el futuro
Cada uno de ellos en cada año se descuentan para poderse sumar y traerlos a valor presente y se dividen entre los costos, donde BT es beneficios totales, CT es costos totales, R es la tasa de descuento y N es la vida útil del proyecto. Ya estamos en condiciones de ver un proyecto muy concreto, por ejemplo, la plantación forestal de bambú, una especie de rápido crecimiento que puede tener, por un lado, digamos, tenemos beneficios desde el segundo año. La externalidad positiva sería la captura de carbono que nos permite esa plantación forestal y un costo de mantenimiento desde el segundo año. ¿Cómo se ve esto en términos matriciales, en términos de un arreglo en una tabla? Tenemos los años, tenemos la tasa de interés, tenemos el costo, este sería el costo de la inversión, y los años sucesivos, los 5,000 pesos, que serían los costos del cosechar ese bambú. En este caso, los beneficios se darían a partir de un año transcurrido desde la plantación y serían de 20,000 pesos año con año. Los beneficios externos, medidos como las toneladas de carbono capturadas, se monetizarían y serían 7,900 pesos. Entonces, ¿cuál es la operación que se hace? Beneficio menos costo en el primer año, 0 menos 100 es menos 100. Son los costos que se descuentan. ¿Cómo se descuentan? Dividiendo entre la tasa de descuento. 100 entre 1 es 100. 100,000 entre 1 es 100. El año número 2. Beneficios directos más beneficios externos son 27,961. Menos los costos son como 22,000. Se descuentan, podemos descontar los costos, descontamos los beneficios y obtenemos beneficios netos descontados. Beneficio menos costo descontado en el primer año fue 100,000 pesos, en el segundo año es 26,000 menos 4,700. ¿De dónde sale el 26,000? De sumar 20,000 más 7,900 dividiéndolo entre 1.5. ¿Cómo saldría este 20,000? 20,000 más 791 entre 1.34, que es la tasa de interés compuesta en el año 6. Ya tenemos todos los beneficios descontados, tenemos todos los costos descontados, con lo cual podemos obtener todos los indicadores que habíamos platicado. En primer lugar, el valor presente neto, que sería la suma de los beneficios netos descontados, o bien la resta de la suma de los beneficios descontados menos los costos descontados nos da el valor presente neto. En este caso, con una tasa de interés del 5%, el proyecto es rentable. El cociente beneficio-costo nos da de 1.13, lo cual significa que este tiene una rentabilidad adicional de 13%. O dicho en otros términos, por cada peso que se invirtió en ese proyecto se obtuvieron 1.13 pesos o 13 pesos netos de ganancia. Ahora examinemos qué sucede cuando aumenta la tasa de interés. Tenemos exactamente los mismos costos, el costo de inversión de la plantación, el costo de las cosechas, el beneficio que da vender ese bambú, los beneficios externos, pero tenemos una tasa de interés del doble. Pues con una tasa de interés del doble, lo que sucede es que los beneficios descontados que vienen muy al futuro son más castigados y por lo tanto el valor presente neto se aproxima a 1, a casi 0. El cociente beneficio-costo es igual a 1, lo cual significa que por cada peso invertido obtuve un peso. Es decir, estaríamos indiferentes entre hacer o no hacer el proyecto. La tasa a la cual el valor presente neto es igual a 0 o cercano a 0 se llama la TIR. En este caso, este proyecto tiene una TIR igual a 10%. ¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de interés al 15%? Pues los beneficios netos son todavía mayormente descontados, con lo cual este proyecto, de ser rentable con 16,000 pesos de valor presente neto, llega a ser no rentable con una pérdida neta de 13,000 pesos.
con un coeficiente beneficio-costo de 89, que quiere decir que por cada peso invertido solo se obtuvo 89 centavos. Es decir, hay una pérdida de 11%. ¿Qué es lo interesante del análisis costo-beneficio social? Nosotros podríamos hacer los cálculos tomando en cuenta las externalidades ambientales o no tomándolas en cuenta. Cuando hacemos el análisis costo-beneficio no tomándolas en cuenta, digamos que sería la perspectiva ambiental. La línea en esta gráfica nos daría la perspectiva ambiental. La diferencia entre la línea azul y la línea morada nos diría la diferencia entre el análisis costo-beneficio privado y el análisis costo-beneficio social. Es decir, el análisis costo-beneficio social sí incluye las externalidades positivas de los proyectos ambientales. ¿Cómo se puede medir el desempeño con base en la rentabilidad de esas acciones de los proyectos PRODERS? Pues aquí lo que tenemos es esta gráfica, que es lo que nos indica. Son todos los cocientes beneficio-costo descontados de todos los proyectos PRODERS, y vemos que hubo proyectos con muchísima rentabilidad y todos los proyectos que están por debajo de la línea verde no fueron rentables. Tienen una rentabilidad menor, un cociente de beneficio-costo menor que 1. De nuevo, la diferencia entre ver la perspectiva ambiental y no ambiental está dada por las externalidades. Por ejemplo, en este caso, todo el beneficio del proyecto estuvo dado por las externalidades. El beneficio privado fue igual a 0. Es interesante hacer la distinción entre la perspectiva local y la federal. En muchos casos, los proyectos incluyen jornales pagados a la comunidad. Esos jornales son un gasto o un costo para la federación, pero en términos de la perspectiva local son un beneficio. Por lo tanto, se pueden construir dos escenarios alternativos: el escenario federal y el escenario local. Y podemos ver que va a haber una diferencia en la rentabilidad de ambos. Aquí se ve con mucho más claridad la diferencia entre un análisis costo-beneficio social, que da un valor de 10, y un análisis costo-beneficio privado, que da un índice de 1. Entonces, toda esta diferencia está dada por las externalidades positivas de ese proyecto ambiental. Otro ejemplo sería un ejemplo de la rentabilidad que significa sustituir el alumbrado público municipal. Aquí, por ejemplo, tenemos la Pasos de Naranjo, que es un caso extraordinario. Es un caso donde las luminarias eran sumamente obsoletas, gastaban mucha energía eléctrica, y al sustituirla por luminarias nuevas, por cada peso invertido se obtienen hasta 45 pesos de rentabilidad. Claro que ese es un caso excepcionalmente bueno, pero cualquier proyecto de estos en cualquier municipio que esté por arriba de 1 implica que son proyectos que vale la pena hacer. Podemos pasar a la aplicación de un estudio de caso, la labor de Santa Lucía en Sonora. Este es un mapa satélite en donde se ve aquí la frontera entre Sonora, la parte sur de Sonora, y la parte norte de Sinaloa. Es un proyecto que está en un núcleo agrario de comunidad pobre, la labor de Santa Lucía. Lo que ven en esta imagen de satélite, las líneas azules, son los escurrimientos que vienen de la Sierra Madre Occidental y que finalmente desembocan en una presa que posteriormente lleva agua a los distritos de riego que tienen una altísima productividad agropecuaria. Este proyecto consistió en sembrar una especie nativa, la mapa y el palo colorado, para su posterior cosecha. El área total fueron 80 hectáreas, se plantaron 2.800 plantas de palo colorado, 13.200 de amapa,
y la razón de hacerlo es que habitualmente se tienen actividades agropecuarias o ganaderas que generan una externalidad negativa, pues erosionan la tierra, y esa tierra, una parte de esa tierra se asienta como asolve en las presas, con lo cual se disminuye la capacidad de producir energía eléctrica y de llevar agua a los distritos de riego de alta productividad. La ventaja de este proyecto, de esta plantación, es que tienen una alta demanda tanto el palo colorado como la mapa, como postes para la delimitación de potreros o como vigas y morillos en la construcción. Los criterios con los cuales se puede evaluar esa política pueden ser distintos. Por ejemplo, si se incorporan las externalidades ambientales o si no se incorporan, lo que nos daría la diferencia entre un proyecto análisis costo-beneficio social y uno privado. Si se considera la perspectiva político-geográfica, es decir, si por ejemplo los jornales se ven como un beneficio a nivel de la comunidad o si se ven como un costo a nivel del gobierno federal. Entonces podemos también cómo se reparten los beneficios de ese proyecto. Se pueden repartir por socio o se pueden repartir per cápita, lo cual nos da 8 escenarios distintos, donde tenemos repartir por socio, desde la perspectiva ambiental o no ambiental, y desde la perspectiva local o nacional. Esto nos genera los 8 distintos escenarios, siguiendo las 8 distintas rutas. Entonces, rápidamente, este proyecto incluía los siguientes supuestos. Para el año 5 sobrevivían 80% de las plantas sembradas. Toda la producción se comercializará porque tiene una alta demanda. En el año 5 se comercializará la mitad de los árboles de palo colorado y en el año 6 el 50% restante. Como el palo colorado se puede cortar y rebrota, en el año 8 y en el 9 se repetirá la operación. Entonces tenemos el precio por poste en la venta es de 5 pesos, multiplicado por la cantidad que sembraron, se tendrá un ingreso total de 5,600. En cambio, la mapa, que es de lento crecimiento, vale mucho más en el mercado, pero tarda más tiempo en madurar. Como se sembraron más, pues tenemos un ingreso total de 105,000 pesos. Estos son los ingresos que eventualmente vamos a tener que descontar con la regla ya aprendida del factor de descuento. Dentro de los beneficios indirectos, pues podemos observar que están el ganado que entrará en el año 5 una vez que se protegió la plantación forestal, la leche de ese ganado. Dentro de los beneficios indirectos será la leña que se puede aprovechar de otros árboles que crecieron en la plantación y a un precio de venta de 10 pesos la carga. Y de los beneficios ambientales que tenemos es justamente la erosión que se evita para que no llegue como asolve cuenca abajo, y se pueden hacer los cálculos de tal suerte que podemos encontrar el valor de aquello que no se tiene que gastar en virtud de que esté la plantación. Los costos directos implicarían el costo de las plantas y los materiales y la mano de obra, y es justamente esto lo que nos diría la perspectiva, lo cual si es un ingreso, pero aquí lo consideramos desde la perspectiva federal como un costo. Muy bien, los costos de oportunidad serían los ingresos que se obtendrían en ausencia de la plantación, los costos de recolectar la leña de los árboles que crecieron en la plantación distintos a los que se van a comercializar, como el palo colorado y la mapa, es decir, la leña que crece ahí naturalmente, y la degradación del suelo al permitir que al 5º año entren las vacas. Pues bien, así se vería la matriz completita del análisis costo-beneficio. Tenemos la tasa de descuento, tenemos los beneficios directos, vistos desde la perspectiva comunitaria, es decir, aquí entrarían los 29,000 pesos de jornales, la venta de la producción maderable, los beneficios indirectos al permitir que entre una vaca a la plantación en el 5º año, ya que los árboles están grandes,
Los beneficios ambientales son el evitar la erosión por haber hecho la plantación, que llegan a ser negativos cuando se introduce la vaca en el 5º año. Tenemos los beneficios totales, que es la suma de los directos, los indirectos y los ambientales, y después de aplicar la regla del descuento, dividir cada una de estas cifras por la tasa de descuento correspondiente a cada año, obtenemos los beneficios totales descontados con esta cifra. Hacemos lo propio con los costos directos, los indirectos y los totales, y obtenemos la cifra de los costos totales descontados. La diferencia entre el beneficio neto descontado y el costo neto y el costo descontado nos da el beneficio neto descontado. Es decir, el valor presente neto total del proyecto. Este es el valor presente neto total del proyecto. Si lo dividimos per cápita por cada uno de los miembros de la población, nos dará esto por persona y nos dará esto por socio del núcleo agrario. En este caso, cuando vemos la perspectiva ambiental, perspectiva comunitaria y la perspectiva ambiental, nos da un cociente costo-beneficio de 2,61, es decir, por cada peso invertido se obtiene 1,61. Lo que podemos ver es que cada uno de los distintos escenarios nos va a dar un cociente beneficio-costo distinto. Pero fíjense, absolutamente todos, desde el caso más optimista hasta el caso más pesimista, son mayores que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto es robusto. Por otro lado, cuando analizamos el impacto sobre la pobreza, nos damos cuenta que cuanto mayor sea el coeficiente beneficio-costo, mayor impacto se va a tener sobre la reducción de la pobreza. Pero también, cuanto mayor sea el valor presente neto, mayor es el coeficiente costo-beneficio, mayor el impacto sobre la pobreza. Cuando se reparte per cápita es cuando se tiene el mayor impacto sobre la pobreza, porque ahí entran tanto socios como no socios de la comunidad. Pues hemos llegado al final de este ejercicio, en donde hemos visto cómo una herramienta de análisis muy importante para la evaluación de las políticas, que sobre todo mide el aspecto de la eficiencia de los proyectos, qué tan rentables son los proyectos, nos dan una muy buena guía para saber en qué proyectos invertir, de tal suerte que podamos maximizar el impacto de los escasos recursos públicos que siempre enfrentamos. Muchísimas gracias por su atención. A lo largo de este módulo hemos podido analizar elemento a elemento la construcción del análisis costo-beneficio social. Como vimos, el análisis costo-beneficio social es una herramienta muy poderosa para poder distinguir aquellos proyectos que realmente son redituables desde el punto de vista social. Son redituables desde el punto de vista social tomando en cuenta la parte financiera, pero también la parte de las externalidades ambientales, es decir, los servicios ecosistémicos que brindan este tipo de servicios y de proyectos. Hemos terminado con el análisis de reforestación en la labor de Santa Lucía, en Sonora, como un ejemplo de aplicación de esta metodología. Espero que haya sido muy útil y les pueda servir en el futuro para el análisis ex ante y ex post de este tipo de proyectos para la sustentabilidad con inclusión. Muchas gracias por su atención.